Yo he tenido guerras y cuando he trabajado con mamá chola, cuando he metido un arreo, de verdad que lo han sentido de verdad. Cuando mamá chola se pone brava, tienen que tener cuidado. A mí me gusta mucho trabajar con ella, porque ella llega ofreciendo miel, pero cuando no te la da miel envenenada. Y eso es bueno. Cuando el mayumbero de verdad está en una guanga, una guerra, que pueda arrear sabroso. Yo nunca le he tenido miedo a la guerra. Yo he peleado con muchas personas. No porque lo he buscado yo, sino porque lo han buscado conmigo. Muchas personas se confunden con mi persona. Cuando me ven creen que yo no trabajo esta religión. Y esto pues los sorprende de una manera tan grande que hasta me han pedido disculpas. No porque yo me la doy de que sé mucho. Yo nunca hablo con nadie de religión en mi vida. Tengo mis amistades y ellos pueden estar claros diciendo, coño, tú nunca hablas de eso. Le digo, no, yo nunca hablo de eso, la verdad. Yo hablo del religión con el que es religioso. Ah, y si al religioso, si me quiere sacar cosas, ese es menos, porque ese no le digo nada. Pero si entramos en una controversia de hablar de religión y eso, pues bueno, doy mi opinión como la da cualquier otro. Pero no alardeo de lo que soy, nunca he alardeado de lo que soy. Al contrario, siempre he sido una persona humilde por ese lado. Vemos cómo el gangulero ha clavado unos cuantos clavos de pared, de eso que le dicen clavo de Cristo también, a la macongue y está amarrando con hojas de maíz cada clavo. Cada clavo está entizado en hilo rojo y hilo amarillo, ya que el laje de la guardia de esta persona también tiene que ver con Isasi Sasi, Santa Bárbara, Citerray. Todo trabajo que se haga juega una parte importante el ángel de la guardia que tiene la persona. Cuando usted sepa el ángel de la guardia de la persona, usted puede caminar derecho por esos caminos, porque sabe ya de qué forma se va a trabajar y con qué ángel de la guardia usted va a trabajar y con qué espíritu o inquisite en ganga usted va a realizar el trabajo. Ahora, si usted no sabe de quién es el ángel de la guardia de él, no, él es hijo de Santa Bárbara, pero mentira, él quiere a Leguá. Y realmente es hijo de Leguá, pero usted cree que es hijo de Santa Bárbara. Entonces siempre hay que averiguar. Lo primero que se averigua es de quién es la persona, de quién tiene los caminos y quiénes son los que lo están cuidando a él. Amarrando cada clavo, está amarrando los caminos de la persona para que nadie le haga daño. Hemos tenido que quitar varios arreos a la persona y hemos tenido que amarrar cada camino para que esta persona no tenga problemas y su barriga crezca sin problema, ya que esto ha sido la querida del marido la que le ha estado echando brujería para que ella pierda a su hijo. Esto sucede mucho en la religión. Y más que los paleros, existen otros religiosos que se dedican más a hacer este tipo de cosas. Más ofrenda a Ochún o más ofrenda a Changó. Pero en este caso le estamos dando ofrenda a Mamá Chola por el camino de los paleros y así rompemos un ciclo que está perjudicando de un modo o de otro a la moana, a la mujer. Siempre que averigüemos el ángel de la guardia de la persona,
podemos hacer los trabajos. Esto nos va a llevar a la fortaleza que necesita para abrir la encila, para abrir los caminos. Vemos que está pintado en docking. Está pintado en docking porque cuando Mamachola se pone brava, se pone bien brujera y empieza a trabajar hasta con el propio Endoken, hasta con el propio diablo, con el dios de las malas artes. Dice Marrayo parta criumba de lo yo cariajo. Yo para decir una cosa dicen para los tíos. Dice eso, dicen Saya que está haciendo uno un Sara, dicen para los tíos, dicen para que tú, dicen los botes, dicen los guatocos, eso, dicen cariajo. Dicen dicen cosas, dicen malas. Dicen vamos, dicen ensarar, dicen para nosotros, dicen llevar, dicen lo ella. Dicen en vez de ella, dicen llevar, dicen los guatocos, dicen tuyo. No cabe duda que los paleros juegan una parte importante cuando realizan los trabajos. Y es verdad lo que dicen por ahí, que los paleros son tramposos, que los paleros son desconfiados, que los paleros cuando se ponen bravos hacen brujería a otras personas. No van a ser todos los brujeros, porque si yo digo que son todos, todo el mundo va a protestar. Pero hay muchos que se dedican a hacer ese tipo de cosas. Quizás hasta yo lo haya hecho en alguna oportunidad. Porque la inexperiencia te hace hacer cosas que tú no estás supuesto a hacer, pero haces. Y eso, al final, trae consecuencias graves a la familia y a la persona que lo está haciendo, en este caso un tata. Vamos a poner que es un tata religioso. Claro que la mayoría de los ganguleros o paleros cuando hacen un trabajo empiezan a limpiar su cuerpo, hasta con animales, a dar sacrificio y a quitarse esa letra que levantó para otras personas, haciendo daño. Yo he visto en esto infinidades de cosas, no aquí, en los Estados Unidos no. Aquí lo que hay es, como decimos nosotros los cubanos, tápate. Aquí lo que meten la gente es cuento vivo de verdad. En Cuba, recuerdo que atendí a una muchacha que la madre me la llevó para que yo la atendiera, porque dice que la llevó a un palero. El palero le hizo un rompimiento, la sacó a ella del cuarto, que no está supuesto a hacerle rompimiento, está supuesto a ver por lo menos 2 mujeres ahijadas ya y ahí. Y después le lambeaba sus partes y escupía una piedra. Yo le dije, óigame señora, su hija lo que la están es abusando, porque ningún trabajo que existe en esta religión hace ese tipo de cochiná que está haciendo el descarado ese. Y estuve atendiendo a la muchacha porque la muchacha estaba como media soíra, media loca. Y ella prosperó porque la tenía hasta flaca, porque se la estaba dando, hasta la enganga se la estaba dando él. Era un negro feísimo que le estaba haciendo eso a la blanca. Hoy en día no creo que haya sucedido eso aquí también, o puede suceder. Hay mujeres que van a hacer un trabajo para el marido y terminan viviendo con el palero. Ustedes no lo creen, yo se lo estoy diciendo porque lo he visto que ha sucedido así. No solo aquí, en los Estados Unidos, también en Cuba pasa.
Yo recuerdo una vez, cuando yo era más joven, por allá por la Víbora, como el que va para La Palma, algo de eso, un palero que hacía mucha mierda, hablando vulgarmente, y le cogieron la ganga y se la sacaron de ahí de la casa y se la tiraron contra una pizzería que había ahí, contra el piso. También conocí otro palero que se puso a inventar y echó en un tarro varias cosas que no tenía que echar. Y cuando lo empezó a batir, le explotó ese tarro y la mano la perdió. Si usted es de La Habana, usted debe conocer ese cuento. No recuerdo los nombres de la persona. Pero todo eso sucede. Los estafadores están por montones. Por montones. El cuento es increíble. Y miran aquí, miran allá y hacen lo de ellos. Pero resumidas cuentas siguen en la misma bobería. No tienen un nombre porque son cuentistas, viven de eso. Y eso tarde o temprano tiene consecuencias graves a su propio encombo, a su propio cuerpo y a la familia que vive con él, que es la más perjudicada, porque esos espíritus pierden el respeto hacia el tata, porque a veces son hasta tata. Al perder el respeto hacia el tata, la enganga se lo puede estar uriando poco a poco. Hace relación hasta con la mujer, perjudicándola vaginalmente. Dicen cariao, dicen, yo están, dicen contentos, dicen, porque yo usaran cheche, dicen bachichi. Dice, paso a paso, dice, llega lejos, dicen, como ñoca, dicen, no deja rastro. Dice, como pemba, dicen, lumba chichi. Dice, Don Sara, dice, a las 12 en día, y dice, Don Sara, dice, a las 12, dice, la noche, dicen ellos. Esto sucede así. Tengan cuidado donde se metan, porque llegan a hacer un trabajo, siempre vaya acompañada, cuando usted vaya a hacer un trabajo con un casa de un gangulero, de un palero. No son todos, algunos son tan respetados que no son capaces ni de pasar a la persona cuando está solo a Munanzo Congo. Manda a pasar a cualquiera, para que haya un testigo de lo que él está haciendo es legal. Pero existen una pila de descarados que de verdad están haciendo cosas insensatas, cosas cochinas y puercas en esta religión. Y en otras también, ¿para qué decir? Pero bueno, nos estamos dedicando a esta, que es la de nosotros.